Me llamo Rachel Anderson, y a mis 32 años, he aprendido que las apariencias engañan. Mientras mis parientes adinerados alardeaban de ropa de diseño y coches de lujo en nuestra reunión familiar anual, nunca sospecharon que yo estaba construyendo un imperio en secreto. Los rumores sobre mi estilo de vida modesto y mis malas decisiones me dolían hasta que un día cruzaron la línea al burlarse públicamente de mi incapacidad para comprar una casa. No sabían que yo era la propietaria del edificio al que la mayoría llamaba hogar. Si estás viendo esto, deja un comentario diciéndome de dónde eres. Dale al botón de me gusta, y suscríbete para unirte a mi viaje hacia el dulce karma y la libertad financiera. Crecí viendo a mi madre soltera estirar cada dólar para llegar a fin de mes. Nuestro pequeño apartamento de 2 habitaciones en la parte menos deseable de la ciudad estaba muy lejos de las casas de mi familia extensa en sus comunidades cerradas. Mamá tenía 2 trabajos. Sus manos siempre estaban ásperas de limpiar casas durante el día y servir mesas por la noche, decidida a darme las oportunidades que ella nunca tuvo. Aunque nunca pasamos hambre, siempre tuvimos la conciencia clara de que éramos diferentes del resto de la familia Anderson. Mi prima Melissa llegaba a las reuniones familiares con ropa nueva de diseñadores cada vez, mientras yo llevaba el mismo vestido con diferentes accesorios, un truco que mi madre me enseñó para parecer renovada sin gastar dinero que no teníamos. El tío Robert, el hermano mayor de mi padre, que se hizo cargo del negocio familiar tras la muerte de mi abuelo, nunca perdía la oportunidad de recordarle a mi madre que no estaría pasando apuros si hubiera tomado mejores decisiones. Lo que nunca reconocieron fue que mi padre nos abandonó cuando yo tenía 3 años, dejando a mi madre con deudas y una niña pequeña que criar sola. A pesar de nuestras circunstancias, mi madre me inculcó una férrea ética de trabajo y una gran sabiduría financiera que resultarían más valiosas que cualquier herencia. Me enseñó a ahorrar de forma agresiva, a invertir con prudencia y a no confundir nunca el patrimonio neto con la autoestima. Trabajé en empleos a tiempo parcial durante toda la secundaria y ahorré todo lo que ganaba para la universidad. Mientras mis primos recibían coches nuevos por su 16º cumpleaños, yo tomaba el autobús y, finalmente, me compré un Honda de 10 años con mis propios ahorros. El contraste entre nuestros estilos de vida se hizo aún más evidente cuando obtuve una beca para estudiar finanzas en la universidad pública. En las reuniones familiares, mi logro se veía eclipsado por la admisión de Melissa, a la que sus padres pagaban la matrícula completa. Después de graduarme, me enfrenté a más dificultades de las que mis primos privilegiados podían imaginar. La crisis financiera golpeó justo cuando ingresé en el mercado laboral, y pasé 2 años cambiando de trabajo temporal en trabajo temporal, hasta que conseguí un puesto de nivel inicial en una empresa de inversiones local. Durante ese tiempo, las reuniones familiares se volvieron cada vez más difíciles de soportar. Iniciada por mi abuelo como una forma de mantener unida a nuestra familia en expansión, la conferencia se había convertido en una competición de estatus en la que todos compartían sus logros profesionales, lo más destacado de sus vacaciones y las últimas compras de lujo. La tía Patricia, que se había casado con un hombre rico y nunca había trabajado, inspeccionaba mi ropa y mis complementos con lupa antes de criticar. «¡Qué valiente eres por comprar en esas tiendas de descuento!». Incluso mi decisión de alquilar un piso modesto en lugar de comprar una casa se convirtió en motivo de burla. Alquilar es tirar el dinero, me sermoneara el tío Robert, ajeno al hecho de que estaba ahorrando metódicamente. Lo que mi familia no sabía era que yo vivía muy por debajo de mis posibilidades,
ahorrando más del 60% de mis ingresos, mientras ellos acumulaban deudas para mantener su lujoso estilo de vida. A los 28 años había ahorrado lo suficiente para pagar la entrada de un pequeño edificio de apartamentos. Vivía en uno de ellos y alquilaba los demás, lo que me permitía vivir prácticamente gratis y aumentar mi patrimonio. Esta primera inversión inmobiliaria me enseñó valiosas lecciones sobre el mantenimiento de edificios, las relaciones con los inquilinos y la gestión de propiedades. Reinvertí los beneficios y continué con mi agresiva estrategia de ahorro. En 2 años compré una segunda propiedad, y luego una tercera. Cada adquisición fue más fácil a medida que mi cartera crecía. Creé una sociedad de responsabilidad limitada para gestionar mi creciente negocio inmobiliario y operar bajo el nombre de la empresa, en lugar de con mi propio nombre, para mantener la privacidad. Mientras tanto, continué con mi trabajo diario, obteniendo ascensos y aumentos salariales, que aceleraron aún más mi capacidad de inversión. Mi familia seguía sin saber nada de mi creciente riqueza, porque yo mantenía deliberadamente un estilo de vida modesto. Conducía el mismo coche fiable, vestía ropa sencilla pero de calidad, y nunca presumía de símbolos de estatus. Mi madre había fallecido de cáncer al año de comprar mi primera propiedad, no solo por ella, sino por el hecho de que nunca pudo ver los frutos de la sabiduría que me había inculcado. Su ausencia hizo que las reuniones familiares fueran aún más aislantes, ya que ella había sido mi escudo y mi aliada contra su sutil crueldad. Mi prima Melissa había seguido los pasos de sus padres y trabajaba en la industria de la moda, documentando su lujoso estilo de vida en las redes sociales. Su marido también provenía de una familia adinerada y juntos proyectaban una imagen de éxito perfecto. El tío Robert siguió expandiendo el negocio familiar y construyendo su marca personal como gurú de los negocios, pero maltrataba a sus empleados. La tía Patricia se había convertido en la guardiana social de la familia, y organizaba galas benéficas no por las causas, sino por las oportunidades de establecer contactos con otras familias adineradas. Eran exactamente lo que la sociedad imagina cuando piensa en personas exitosas. Mientras yo seguía siendo el pariente pobre de la familia, a los 32 años mi cartera inmobiliaria había crecido considerablemente. Tenía propiedades en 3 estados, y ganaba más con mis inversiones que con mi trabajo diario. Aunque conservé mi puesto por el seguro médico y para guardar las apariencias, la ironía de mi situación se hizo evidente cuando descubrí, a través de los registros de la propiedad, que varios de mis parientes vivían en Westview Terrace, un complejo de apartamentos de lujo que había salido recientemente al mercado. El edificio era propiedad de una empresa promotora al borde de la quiebra, lo que ofrecía una oportunidad para un inversor astuto. Cuando me di cuenta de que el tío Robert, la prima Melissa y varios otros miembros de la familia alquilaban apartamentos en este edificio mientras construían o renovaban sus casas definitivas, no pude resistir la oportunidad perfecta para hacer justicia poética. La invitación de color crema llegó a mi buzón un martes, con letras doradas en relieve que anunciaban la conferencia anual de la familia Anderson en el Grand Wellington Hotel, el lugar más exclusivo de la ciudad. Recorrí con el dedo las letras en relieve y recordé el desastre del año pasado, cuando el tío Robert me llamó por haber seguido conduciendo ese cacharro, y me preguntó si necesitaba ayuda económica delante de todos. La humillación me dolió durante semanas. Casi tiré la invitación a la basura, pero algo me detuvo. Este año se sentía diferente.
Cuando el tío Robert me llamó la atención por seguir conduciendo ese coche y me preguntó si necesitaba ayuda económica, algo en mi interior me lo impidió. La humillación me había afectado durante semanas. Estuve a punto de tirar la invitación a la basura, pero algo me detuvo. Este año parecía diferente. Sonó el teléfono mientras contemplaba la invitación. Era Tanya, mi mejor amiga desde la universidad, y la única persona que comprendía completamente mi complicada relación con la riqueza y mi familia. ¿Has recibido la convocatoria real?, preguntó, sabiendo que las invitaciones se enviarían esa semana. Acabo de abrirla, respondí hundiéndome en el sofá. Nada menos que el Gran Wellington. El tío Robert debe de estar especialmente generoso este año. ¿Vas a ir después del fiasco del año pasado? No te culparía si decidieras no ir, dijo Tanya. Podía oír la ira protectora en su voz. Tanya había recogido los pedazos después de muchas reuniones familiares en las que había sido testigo de primera mano de cómo sus comentarios minaban mi confianza a pesar de mi éxito económico. Estoy pensando en ir, respondí lentamente, mientras se me ocurría una idea. En el inmueble que he estado viendo durante los últimos meses en Westview Terrace. ¿No te dije que estaba fuera de tu alcance?, preguntó Tanya. El propietario ha bajado el precio, respondí. Quizás sí, dije lentamente, mientras se me ocurría una idea. ¿Te acuerdas de ese complejo de apartamentos de lujo en Westview Terrace que he estado mirando durante los últimos meses? ¿No decías que se salía de tu presupuesto?, preguntó Tanya. El propietario bajó el precio la semana pasada. Están desesperados por vender antes de que les embarguen. Y adivina quiénes he descubierto que viven allí mientras construyen o renuevan sus mansiones: el tío Robert, la tía Patricia, la prima Melissa y su marido, y al menos otros 4 miembros de la familia. La línea se quedó en silencio mientras Tanya procesaba la información. Rachel Anderson, ¿estás pensando lo que creo que estás pensando?, preguntó finalmente, emocionada. Mi sociedad limitada ya ha presentado una oferta. Si todo sale bien, seré la propietaria del edificio antes de la reunión familiar del mes que viene. Dios mío, suspiró Tanya. Eso es un movimiento muy poderoso. ¿Estás segura de que quieres seguir adelante con esto?, dudé, considerando las posibles consecuencias. ¿Era venganza o solo un buen negocio? La propiedad tenía unas finanzas sólidas y encajaba perfectamente en mi estrategia de inversión. La conexión familiar era solo una ventaja adicional. Es una inversión segura, respondí con firmeza. El hecho de que por fin pudiera ganarme el respeto de la familia era la guinda del pastel. Las semanas siguientes fueron un torbellino de inspecciones, documentos y negociaciones. Trabajé codo con mi abogado inmobiliario para asegurarme de que todo se gestionara correctamente, especialmente dada la complejidad de convertirme en el propietario de mis propios familiares. Estructuramos el acuerdo con cuidado, manteniendo mi nombre fuera de cualquier documento que pudieran ver. Con todo pasando por mi sociedad limitada, Anderson Investments, el nombre estaba a la vista, pero mi familia estaba demasiado absorta en sí misma como para darse cuenta de la conexión. 3 días antes de la conferencia, recibí la confirmación de que el trato se cerraría a la mañana siguiente. Sería oficialmente propietaria de Westview Terrace, junto con los contratos de alquiler a largo plazo de 7 miembros de mi familia que no tenían ni idea de que sus cheques de alquiler pronto contribuirían a mi riqueza en lugar de a la de una corporación anónima. La mañana de la conferencia, me paré frente a mi armario pensando qué ponerme. En años anteriores,
Había intentado pasar desapercibida con imitaciones de ropa de diseñador compradas en grandes almacenes que siempre quedaban por debajo de sus estándares. Este año elegí algo diferente, un vestido negro sencillo de una marca sostenible, joyas minimalistas y unos zapatos planos cómodos. No podía seguir compitiendo en sus términos. Metí el contrato definitivo de Westview Terrace en mi maletín de cuero, junto con otros documentos de inversión. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi administrador de propiedades confirmando que la transferencia de la propiedad se había completado. Era oficial. Ahora era dueña del techo que cubría las cabezas de mis familiares. El trayecto hasta el Gran Wellington desde mi modesto barrio duró 40 minutos. De camino, pasé por Westview Terrace. Su fachada de cristal reluciente y su entrada cuidadosamente arregladas eran ahora técnicamente mías. Una extraña sensación me invadió, una mezcla de orgullo, ansiedad y una sensación similar al poder. No había comprado el edificio para dominar a mi familia, pero no podía negar la satisfacción que me producía tener por fin una prueba tangible de mi éxito en mis propios términos. Aparqué el coche en el hotel, ignorando la mirada de desdén del aparcacoches hacia mi Honda, que ya tenía unos cuantos años. El vestíbulo era opulento, con suelos de mármol y lámparas de araña de cristal. Enseguida vi a mi prima Melissa, rodeada de gente cerca del mostrador de recepción, con su bolso de diseño bien visible en el brazo. Hablaba en voz alta sobre su reciente viaje a las Maldivas, y se aseguraba de que todos los que estuvieran a su alcance supieran lo exclusivo que había sido su resort. Intenté pasar desapercibida, pero me vio. «Rachel, ¿has venido?», exclamó mirándome de arriba a abajo con un juicio apenas disimulado. «Me encanta ese vestido». «¿Es de la nueva colección sostenible?». «Es muy práctico, hay que pensar en el medio ambiente». Su tono dejaba claro que práctico no era un cumplido. Antes de que pudiera responder, oí la voz atronadora de mi tío Robert al otro lado del vestíbulo. «¿Quién ha dejado entrar al chofer en la conferencia?», bromeó con sus amigos del golf mirándome directamente. «Oh, espera, es solo mi sobrina». Sus amigos se rieron mientras yo sentía cómo se me subían los colores a las mejillas. Por eso precisamente casi me saltaba este año. Mientras me dirigía a la sala de conferencias, pasé junto a más familiares que parecían estar compitiendo en un concurso de consumo. La tía Patricia le enseñaba a su hermana su nuevo brazalete de diamantes. Mi primo Derek describía las características de su nuevo coche deportivo europeo. Dos de mis primos más jóvenes hablaban de sus próximas vacaciones exóticas. Nadie me preguntó por mi vida ni parecía interesarse remotamente por nada más allá de las apariencias. Apreté con más fuerza mi cartera, que me daba valor. Hoy, se dieran cuenta o no, la dinámica estaba a punto de cambiar. Por una vez, yo tenía algo que ninguno de ellos poseía, las mismas paredes que los cobijaban. El Salón Platinum Ballroom del Grand Wellington hacía honor a su nombre: techos altos, lámparas de araña de cristal y ventanas de suelo a techo con vistas al horizonte de la ciudad. Los camareros, con guantes blancos, circulaban sirviendo champán y aperitivos, mientras los miembros de la familia se saludaban con besos al aire y cumplidos ambiguos. Acepté una copa de champán y busqué un rincón tranquilo para observar la sala. Mi primo Blake asintió en mi dirección, pero no se acercó. Habíamos sido muy amigos de niños, antes de que el estatus y el dinero crearan una barrera invisible entre nosotros. Ahora era un abogado corporativo con los contactos adecuados y la dirección adecuada, firmemente en la órbita del tío Robert. La tía Patricia me vio y se abrió paso con su rostro lleno de botox,
intentando esbozar una sonrisa que llegara a los ojos. Rachel, querida, ¿cómo estás?, me preguntó echándome un vistazo rápido. ¿Sigues trabajando en esa pequeña empresa de inversiones? La forma en que dijo pequeña hacía que pareciera que vendía lápices en una esquina en lugar de gestionar millones en activos para clientes de alto patrimonio. Sí, respondí simplemente. Va bien, asintió distraídamente, claramente sin mostrar interés por los detalles. ¿Y sigues en ese apartamento en... ¿Cómo se llamaba ese barrio? Forest Hills, le dije. No, la verdad es que no soy muy feliz allí. No te preocupes, seguro que pronto encontrarás algo mejor. Estoy muy contenta allí. Me dio una palmadita condescendiente en el brazo. Bueno, eso es lo que importa, ¿no? Estar contento con lo que se tiene. No todo el mundo necesita una casa de 4 dormitorios en Lakeview Heights como la que acaba de comprar Melissa. Tú siempre has sido el práctico. Antes de que pudiera responder, el tío Robert hizo sonar su copa con fuerza, marcando el inicio oficial de la reunión familiar. Todos se dirigieron hacia la gran mesa ovalada situada en el centro de la sala, y ocuparon sus asientos asignados. Noté con irritación que me habían colocado entre 2 sillas vacías en el extremo más alejado de la mesa, lejos de la conversación principal. El tío Robert se puso de pie a la cabecera de la mesa, con el pecho hinchado en su traje a medida. Bienvenidos, Anderson, otro año más, otra reunión familiar. Como administrador del legado de nuestra familia desde la muerte de mi padre, no podría estar más orgulloso de cómo todos hemos seguido defendiendo el nombre de los Anderson en los negocios y en la sociedad. Se lanzó a un pomposo discurso sobre el prestigio y los logros de la familia, mencionando nombres de políticos y famosos con los que había jugado al golf recientemente. Resistí el impulso de poner los ojos en blanco y, en su lugar, di un sorbo a mi copa de champán. Ahora, como es tradición, vamos a dar una vuelta por la mesa y compartir nuestras novedades del año, continuó el tío Robert. Melissa, ¿por qué no empiezas? Melissa se enderezó en su silla, con sus pendientes de diamantes reflejando la luz. Bueno, como algunos de ustedes ya saben, Brandon y yo acabamos de comprar la casa de nuestros sueños en Lakeview Heights. 5.000 pies cuadrados, piscina, pista de tenis, todo lo que se puede pedir. También estamos reformando nuestro apartamento en Westview Terrace como inversión para cuando nos mudemos. Ah, y el mes pasado me nombraron directora creativa de la revista Lux, así que lo celebramos con un viaje de 3 semanas por Europa. Los elogios y las felicitaciones fluyeron alrededor de la mesa. Cada miembro de la familia intentaba superar al anterior con historias de ascensos, adquisiciones inmobiliarias, compras de lujo y vacaciones exóticas. Cuando llegó mi turno, todos me miraban con lástima y curiosidad. He hecho algunas inversiones, respondí simplemente. No son nada del otro mundo, pero estoy construyendo para el futuro. El tío Robert se rió entre dientes. Siempre tan cautelosa. ¿Cuándo vas a arriesgarte, Rachel? Así es como se construye la verdadera riqueza, no ahorrando centavos. La mesa estalló en risas condescendientes. Apuesto a que lo tiene todo en una cuenta de ahorros que gana, un 0,5% de interés, bromeó mi primo Derek, que trabajaba en finanzas, pero que, irónicamente, tenía una enorme deuda en la tarjeta de crédito. Según los chismes familiares, algunas personas simplemente no tienen el instinto para construir riqueza, dijo la tía Patricia con un suspiro teatral. No es nada de lo que avergonzarse, querida. Me mordí la lengua, recordándome que la paciencia haría que la revelación final fuera aún más dulce. Entonces, Melissa dio el golpe que lo cambiaría todo.
Al menos dime que por fin estás buscando una casa, dijo mientras removía su copa de champán. Sinceramente, Rachel, a tu edad, seguir alquilando es como si fueras alérgica a la propiedad. Negué con la cabeza. Estoy cómoda con mis decisiones. Qué triste, continuó Melissa, buscando aprobación en la mesa. ¿Te imaginas tener 32 años y ni siquiera poder permitirte una casa? Mientras tanto, Brandon y yo apenas podemos decidir qué propiedad renovar primero. La mesa se rió y hasta los que no participaban activamente sonrieron detrás de sus servilletas. Bueno, no todos nacen con conocimientos financieros. El señor Robert añadió con falsa simpatía. A algunas personas simplemente les hace falta más orientación. Si quieres, puedo pedirle a mi asesor financiero que eche un vistazo a tu situación, Rachel. Gratis, por supuesto, como familia. Sentí cómo la ira me subía desde el pecho hasta la cara. Durante años había soportado esas pullas diciéndome a mí misma que sus opiniones no importaban. Pero algo dentro de mí se rompió cuando vi la auténtica lástima en los ojos de mi primo menor. La pariente pobre, el caso de caridad de la familia, el fracaso financiero. Ninguno de ellos tenía ni idea de que podía comprar y vender a la mayoría de ellos varias veces. Y ahora, con la adquisición de Westview Terrace, tenía una prueba concreta de mi éxito que ni siquiera ellos podían ignorar. Di un sorbo lento y deliberado al agua, dejando que el vaho me enfriara los dedos mientras ordenaba mis pensamientos. La sala seguía zumbando con conversaciones autocomplacientes, sin que nadie prestara atención a mi lucha interna. Con movimientos cuidadosos, alcancé mi maletín de cuero y lo puse sobre la mesa frente a mí. En realidad, dije con voz más baja de lo habitual, pero capaz de atravesar el murmullo. Tengo algo que me gustaría compartir con la familia. El tío Robert parecía molesto por la interrupción de su evento cuidadosamente orquestado. Sí, Rachel, ¿te has dejado algo durante tu actualización? Su tono sugería que lo que tuviera que decir no podía ser importante. Mencioné que había estado haciendo algunas inversiones. Seguí abriendo mi maletín y saqué el contrato de Westview Terrace. Pensé que quizá les interesaría mi adquisición más reciente. La curiosidad se reflejó en algunos rostros, aunque la mayoría continuó con sus conversaciones paralelas. Melissa miró su teléfono. La tía Patricia se ajustó el brazalete. Solo mi primo Blake parecía genuinamente interesado, inclinándose ligeramente hacia adelante. Desde ayer por la mañana, dije con voz más firme. Soy la nueva propietaria de Westview Terrace. El nombre quedó suspendido en el aire durante un momento, antes de que todos lo reconocieran. El tío Robert se rió despreciativamente. Westview Terrace, el complejo de apartamentos de lujo del centro. No seas ridícula, Rachel. Deslicé el contrato hacia él por la mesa. Anderson Investments LLC, esa es mi empresa, la tengo desde hace 4 años, junto con otras 12 propiedades en 3 estados. Westview Terrace, es solo la última incorporación a mi cartera. La sala se quedó en silencio mientras el tío Robert hojeaba el documento, con una expresión que pasó de la diversión a la confusión y luego a la incredulidad. No puede estar bien, murmuró mientras hojeaba las páginas. Westview Terrace vale millones, 27 millones para ser exactos, respondí con calma, aunque los había negociado a 22 dada su situación financiera. El teléfono de Melissa cayó sobre la mesa. Espera, Westview Terrace, nuestro Westview Terrace, donde vivimos. Su voz se había elevado una octava. Brandon, el tío Robert, la tía Patricia, Derek, Jason y Linda, ¿todos los que viven allí actualmente? Confirmé,
nombrando a todos mis parientes que vivían allí. Sí, esa Westview Terrace. El silencio fue ensordecedor mientras asimilaban las implicaciones. 7 miembros de mi familia, todos los cuales se habían burlado de mí, o me habían menospreciado de diversas formas a lo largo de los años, eran ahora mis inquilinos. Todos esos cheques de alquiler que escribían cada mes irían ahora a mi cuenta bancaria. La tía Patricia fue la primera en recuperarse. Actuó su educación social. Vaya, esto es sorprendente, Rachel. Has mantenido tu éxito en secreto. Su tono sugería que era algo deshonesto por mi parte. Prefiero que mis inversiones hablen por sí solas, respondí. A diferencia de algunas personas, no mido mi valía por lo que los demás piensan de mí. El tío Robert pasó de la incredulidad a la ira, y se le enrojeció el rostro. Déjame ver eso, exigió, arrebatándole el contrato a Melissa, que lo estaba examinando con los ojos muy abiertos. Seguro que es algún tipo de error o broma. Saqué documentación adicional de mi cartera. Escritura de propiedad, transferencia de titularidad, alquileres actuales, registros de mantenimiento y extractos bancarios. No hay ningún error, tío Robert. Soy la propietaria del edificio donde viven la mayoría de ustedes. No tenía pensado revelar todo mi patrimonio, pero me invadió la curiosidad. También soy propietaria del complejo de oficinas donde Brandon tiene alquilado su estudio de arquitectura, 3 propiedades comerciales en el centro de la ciudad, y edificios residenciales en Chicago y Austin. Mi patrimonio neto actual es de algo más de $60 millones, y lo he conseguido sin la ayuda ni los contactos de nadie. La sala se sumió en el caos. El tío Robert insistió en que los documentos eran falsos. Melissa vacilaba entre la conmoción y los intentos de acusarnos de ser compañeros inversores inmobiliarios. Derek exigió saber cómo había acumulado tal riqueza en secreto. La tía Patricia parecía a punto de desmayarse. Solo Blake sonrió lentamente al principio y luego se echó a reír a carcajadas. Esto es lo mejor que he visto en mi vida, declaró, levantando su copa en mi dirección. A Rachel, que nos ha dado una lección a todos sobre el arte de crear riqueza real mientras vosotros estabais ocupados comprando coches deportivos y publicando fotos de vuestras vacaciones. El tío Robert se volvió hacia él. Esto no tiene gracia, Blake. Ella ha estado engañando deliberadamente a la familia. Engañando, le desafié, encontrando mi voz y haciéndola cada vez más fuerte. ¿Según qué criterio? Nunca he mentido sobre mi situación financiera. Todos vosotros simplemente asumisteis que estaba pasando apuros porque no alardeo de marcas de diseño ni presumo de vacaciones de lujo. Ninguno de vosotros me ha preguntado nunca por mis inversiones o mi estrategia financiera. Estabais demasiado ocupados hablando de vosotros mismos. Me levanté y recogí mis documentos. La ironía es que, mientras todos me miraban por encima del hombro por ser un analfabeto financiero, yo estaba construyendo una riqueza real y una independencia financiera, y ahora soy vuestro casero. Brandon, el marido de Melissa, que había estado sospechosamente callado, habló por fin. ¿Esto significa que vamos a subir el alquiler? El interés propio que se desprendía de su pregunta lo decía todo, después de todo lo que acababa de revelarse. Revisaré todos los contratos de alquiler y las operaciones inmobiliarias con mi empresa de gestión, respondí con frialdad. Todas las decisiones se tomarán en función de las condiciones del mercado y del rendimiento de la propiedad, no de las relaciones personales. Miré a los ojos a cada uno de los presentes alrededor de la mesa. No compré Westview Terrace porque vivís allí. Lo compré porque era una inversión sólida con buenos rendimientos.
El hecho de que sean mis inquilinos es una mera coincidencia, aunque muy reveladora. El tío Robert se había recuperado lo suficiente como para intentar controlar la situación. Bueno, esto es ciertamente inesperado, dijo forzando la jovialidad en su voz. Pero, por supuesto, todos estamos orgullosos de tu éxito, Rachel, es realmente impresionante, deberías habérnoslo dicho antes. ¿Me habrías creído?, pregunté en voz baja. ¿O lo habrías descartado como imposible porque no encajaba con la imagen que tenéis de mí? Su silencio fue respuesta suficiente. El elegante salón de baile, que momentos antes estaba lleno de armonía superficial, ahora parecía el escenario tras la detonación de una bomba. Los miembros de la familia se apiñaban en pequeños grupos, susurrando frenéticamente mientras me miraban. El equilibrio de poder había cambiado tan drásticamente que nadie sabía muy bien cómo proceder. El tío Robert intentaba restablecer el orden en la reunión, con su voz autoritaria ahora teñida de incertidumbre. Tomemos un momento para recomponernos, anunció mientras se enderezaba la corbata, como si quisiera restablecer su dignidad física. Todavía tenemos asuntos familiares que discutir. Pero el daño ya estaba hecho. A nadie le importaba la agenda cuidadosamente planificada. Todos los ojos estaban puestos en mí. Al reevaluar años de interacciones a través de esta nueva lente, Melissa abandonó su compostura habitual y se acercó a mí con una sonrisa aduladora. Rachel, cariño, siempre supe que eras inteligente con el dinero, exclamó, colocando su mano en mi brazo. ¿Recuerdas cuando éramos niñas y tú siempre ahorrabas tu mesada mientras yo gastaba la mía inmediatamente? Debería haber tomado nota. Le quité la mano con suavidad, pero con firmeza. Qué curioso, yo te llamaba tacaña y aburrida por hacer precisamente eso. Su sonrisa se desvaneció, pero insistió. Los niños dicen cosas muy tontas. Siempre he admirado tu disciplina. Y ahora mírate, eres una magnate inmobiliaria. Deberíamos ir a comer pronto y ponernos a planificar estrategias de inversión. Brandon y yo también estamos buscando cómo ampliar nuestra cartera. Vi a Brandon al otro lado de la sala enviando mensajes frenéticamente. Probablemente estaba comprobando las condiciones del contrato de alquiler de Westview Terrace. La tía Patricia se acercó a continuación, completamente recuperada y con su ingeniería social en pleno apogeo. Rachel, querida, es una noticia maravillosa. Sabes que siempre le decía a Robert que tenías muy buen juicio, como tu abuelo. Ha sido muy inteligente mantenerlo en secreto mientras construías tu imperio entre bastidores. Su revisión de la historia era impresionante por su audacia. ¿Acaso no me perdí esos votos de confianza durante todos los años en los que me llamaban la pobre Rachel a mis espaldas? Respondí manteniendo la voz firme. La cara de la tía Patricia se tensó ligeramente. Bueno, yo nunca utilicé esas palabras específicamente, se retractó. Solo estábamos preocupados por tu futuro. El tío Robert finalmente abandonó su intento de reanudar la reunión y se acercó con aire severo. Su expresión era una mezcla compleja de ira y cálculo. Rachel, quiero hablar contigo en privado, dijo señalando un rincón tranquilo de la sala. Lo seguí manteniendo a una distancia emocional segura. ¿A qué estás jugando exactamente?, exigió una vez que estuvimos fuera del alcance de los demás. Si esto es algún tipo de venganza por haberte menospreciado durante todos estos años, es muy poco profesional. Lo miré fijamente a los ojos. No es ningún juego, tío Robert. Soy un inversor inmobiliario que ha tomado una decisión empresarial sensata.
El hecho de que tú y otros seáis inquilinos de mi edificio es una coincidencia, aunque no voy a negar que le da un cierto toque de justicia poética a la situación. Podrías habernos contado tu éxito antes de tomarnos por sorpresa de esta manera. Insistió en que somos familia. ¿Habrías hecho lo mismo, o habrías utilizado la información en tu beneficio, como estás intentando hacer ahora? No supo qué responder. Nuestra conversación fue interrumpida por mi prima Emma, la hija menor del tío Robert y una de las pocas parientes con las que siempre me había llevado bien. A diferencia de sus hermanos, ella nunca había participado en las competiciones materialistas de la familia. Eso ha sido genial, me susurró dándome un abrazo rápido. A papá casi se le sale la cabeza de las órbitas. Nunca había visto nada igual. Su alegría genuina resultaba refrescante en medio de las respuestas calculadas de los demás. Mientras me movía por la habitación, me di cuenta de que la familia se había dividido de forma natural en dos bandos. Los más críticos conmigo a lo largo de los años se agrupaban a la defensiva, mientras que los más amables o los que menos interés habían mostrado por el estatus empezaban a acercarse a mí con verdadera curiosidad por mi negocio. Mi abuela, que había estado observando en silencio desde su asiento en la mesa, me hizo un gesto para que me uniera a ella. A sus 86 años, seguía tan lúcida como siempre, aunque rara vez intervenía en las políticas familiares. «Ven, siéntate conmigo, Rachel», me dijo, dándome una palmadita en la silla que estaba a su lado. Obedecí, sintiéndome cansada por el esfuerzo emocional de la confrontación. «A tu abuelo le hubiera encantado esto», dijo con los ojos brillantes. Él construyó su negocio de la misma manera, ya sabes, en silencio y metódicamente, dejando que los resultados hablaran más que las palabras. No esperaba esa revelación. Pensaba que el abuelo siempre había tenido éxito, incluso desde el principio. Ella se rió suavemente. Esa es la historia que le gusta contar a Robert. La verdad es que tu abuelo empezó de la nada y lo construyó todo gracias a decisiones inteligentes y trabajo duro. Robert heredó un negocio exitoso y desde entonces ha estado aprovechando esa ola. Me apretó la mano. Me recuerdas a él más que a cualquiera de los demás. Estaría orgulloso. Sus palabras significaron más que todas las evasivas y el respeto repentino de los demás juntos. A medida que el impacto inicial se disipó, comenzaron a surgir preguntas prácticas. Derek se acercó con cautela, sustituyendo su burla anterior por una eficiencia profesional. Entonces, en lo que respecta a la gestión del edificio, ¿vas a cambiar de empresa o de procedimientos? Fue la primera pregunta legítima que me hicieron. Revisaré las operaciones durante las próximas semanas, respondí. Mi prioridad es mantener la calidad del inmueble y garantizar su rentabilidad. Los buenos inquilinos que pagan a tiempo y respetan la propiedad no tienen nada de qué preocuparse. El mensaje implícito no pasó desapercibido ni para él ni para nadie que estuviera escuchando. Después de 2 horas navegando por este nuevo panorama familiar, me sentí emocionalmente agotado. La satisfacción de que por fin me hubieran visto había sido dulce al principio, pero ahora daba paso a una compleja mezcla de emociones. Necesitaba espacio para procesarlo. Me dirigí al tío Robert, que seguía intentando mantener su posición patriarcal al frente de la familia. «Me voy ya», le informé. «Mañana tengo una reunión temprano con mi equipo de gestión inmobiliaria». No se le escapó la insinuación de que íbamos a hablar de Westview Terrace. «Rachel, espero que esta revelación no cambie la naturaleza de nuestras relaciones familiares», dijo con rigidez. «Sé que las cosas no siempre han sido perfectas, pero seguimos siendo familia.
Consideré cuidadosamente sus palabras antes de responder. Tienes razón. Somos familia, pero a partir de ahora esa relación incluirá respeto mutuo. Me lo he ganado. Recogí mis cosas y me despedí, ignorando los numerosos intentos de entablar más conversación. Mientras esperaba a que el aparcacoches trajera mi coche, vi mi reflejo en la pared despejada del hotel. Estaba exactamente igual que cuando llegué, pero todo había cambiado. El aire fresco de la noche era un alivio después de la intensidad emocional de la sala de conferencias. Me deslicé detrás del volante de mi Honda, el coche por el que se habían burlado de mí a pesar de que tenía capacidad económica para cambiarlo muchas veces. Ahora lo veía como un símbolo de honor en lugar de una fuente de vergüenza. Mientras me alejaba del Grand Wellington, mi teléfono comenzó a vibrar sin cesar con notificaciones. Llegaron mensajes de texto, llamadas perdidas y mensajes de voz de familiares que, de repente, tenían cosas urgentes que decirme sobre mi pariente, hasta entonces invisible. Puse el teléfono en silencio y me concentré en la carretera. Mi mente reproducía los acontecimientos de la tarde como si fuera una película que no pudiera parar. El trayecto a casa se convirtió en un viaje a través de mis emociones, más que en un simple recorrido por las calles de la ciudad. El triunfo inicial dio paso a sentimientos más complicados a medida que la adrenalina se desvanecía. Sí, por fin había destrozado las ideas erróneas que tenían sobre mí, pero ¿qué precio había que pagar por ello? A costa de unas relaciones que, a pesar de sus defectos, seguían formando parte de mi vida. Mi decisión de quedarme en mi modesto apartamento, a pesar de mi riqueza, tenía mucho sentido. Era mi refugio, un lugar al margen de los dramas familiares y las apariencias. Me quité los zapatos en la puerta y me dejé caer en mi cómodo y gastado sofá. La primera persona a la que llamé fue Tanya. Bueno, respondió con entusiasmo. ¿Les has soltado la bomba? ¿Cómo han reaccionado? Me reí y la tensión del día se disipó un poco. Fue exactamente el terremoto que te imaginas. En un momento era la pobre Rachel que no podía permitirse una casa y, al siguiente, era la pariente exitosa favorita de todos, en la que siempre habían creído. Le conté los momentos más destacados del enfrentamiento, desde la incredulidad del tío Robert hasta el intento inmediato de Melissa de hacer contactos. Dios, parecen villanos de dibujos animados, dijo Tanya cuando terminé. Pero, ¿estás bien, de verdad? La pregunta me impactó más de lo que esperaba y sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. No lo sé, admití. Una parte de mí se sintió reivindicada, como si por fin hubiera defendido mis derechos después de años de degradación sutil. Pero también sentía tristeza, como si tuviera que revelar mi patrimonio para ganarme su respeto, y me preguntaba si realmente quería relaciones que dependieran de mi situación económica. Tanya se quedó callada un momento. Esa es la pregunta del millón, o, en tu caso, la pregunta de $60 millones, añadió con una risa suave. Has sacado a la luz una verdad dolorosa sobre la dinámica de tu familia. El dinero no debería determinar el valor de una persona, pero para muchos de ellos está claro que sí. La pregunta ahora es qué tipo de relaciones quieres reconstruir, si es que quieres hacerlo. Mientras hablábamos, revisé los mensajes que inundaban mi teléfono. La mayoría eran intentos transparentes de reposicionarse favorablemente a la luz de mi riqueza revelada. El tío Robert me había enviado un mensaje formal en el que me decía que estaba orgulloso de mi espíritu emprendedor, y me sugería que discutiéramos sinergias entre nuestros intereses comerciales.
Melissa ya me había invitado a 3 eventos sociales diferentes donde podría conocer a la gente adecuada. La tía Patricia quería presentar mi inspiradora historia de éxito en su próxima gala benéfica. El interés propio era tan evidente que resultaba casi cómico, pero había algunos mensajes que parecían sinceros. Mi abuela me había enviado un sencillo mensaje. Te mantuviste firme con elegancia. Emma me invitó a tomar un café la semana que viene para hablarme de su nuevo trabajo en una organización sin ánimo de lucro, sin mencionar Westview Terrace ni mi riqueza. Blake me envió un micrófono como regalo con el mensaje. La conferencia familiar más entretenida de la historia. Respeto. Estos mensajes parecían puentes potenciales hacia conexiones más auténticas. Después de dar las buenas noches a Tanya, me senté en la tranquilidad de mi apartamento pensando en mi madre. Había fallecido antes de que mis inversiones comenzaran a dar sus frutos, pero había sentado las bases de todo lo que había conseguido. Casi podía oír su voz. El dinero me hace mejor que nadie, Rachel. Solo te da más opciones. La verdadera medida de la riqueza es lo que eliges hacer con esas opciones. Mamá nunca había sido vengativa. Incluso cuando la familia la trató mal después de que papá se fuera, mantuvo su dignidad sin amargarse, un equilibrio que yo todavía estaba aprendiendo. De repente, me sentí cargado con el peso de ser el propietario de mi propia familia. Ahora tenía el poder de hacer que sus condiciones de vida fueran cómodas o difíciles. Podía subir los alquileres a los precios del mercado cuando se renovaran los contratos o ser complaciente. Podía dar prioridad a sus solicitudes de mantenimiento o retrasarlas. Pero utilizar mi posición como arma no me haría mejor que ellos, que tenían poder social sobre mí. Tomé una decisión entonces, sentada en mi tranquilo apartamento y rodeada de las modestas comodidades que había elegido para mí, trataría a mis familiares exactamente igual que a cualquier otro inquilino. Sin favoritismos, pero tampoco represalias. Precios de mercado justos, mantenimiento rápido e interacciones profesionales. Mi administrador de la propiedad se encargaría de la mayoría de las comunicaciones directas para mantener los límites adecuados. No utilizaría mi posición para castigar o recompensar, sino que simplemente gestionaría mi negocio de forma ética. En cuanto a las relaciones personales, tendrían que reconstruirse sobre nuevos cimientos de respeto mutuo si querían continuar. Abrí mi ordenador portátil y redacté un correo electrónico a mi empresa de gestión inmobiliaria sobre la adquisición de Westview Terrace, indicando específicamente que varias viviendas estaban ocupadas por familiares míos y estableciendo protocolos claros para gestionar esas relaciones de manera profesional. Programé una reunión para más adelante esa semana con el fin de revisar todos los contratos de alquiler y las operaciones de la propiedad. Una vez gestionados los asuntos de trabajo, volví a centrar mi atención en las consecuencias personales y respondí a la mayoría de los mensajes esa noche. Las emociones estaban a flor de piel y necesitaba tiempo para procesar mis propios sentimientos antes de enfrentarme a los suyos. Envié respuestas rápidas a mi abuela Emma y a Blake aceptando su invitación para hablar en el futuro. Sentía que valía la pena preservar y, potencialmente, fortalecer estas conexiones tras lo sucedido ese día. Al acercarse la medianoche, me preparé para irme a la cama con una extraña sensación de liberación. Durante años había cargado con el peso de los demás. Aunque nunca había dudado de mis propias decisiones, el rechazo general me había afectado más de lo que quería admitir. Ahora ese peso había desaparecido, sustituido por la responsabilidad de navegar por este nuevo terreno en el que, de repente,
Era visible, respetado y, en algunos casos, temido. El mañana traería nuevos retos, gestionar las nuevas y complicadas dinámicas familiares e integrar Westview Terrace en mi cartera actual. Pero esta noche, por primera vez en años, dormiría sin la sombra de ser el pariente pobre de la familia pobre. Solo eso ya era una riqueza inconmensurable. 6 meses pasaron rápidamente, cada día con pequeños ajustes a mi nueva realidad. El ecosistema familiar, trastornado por mi revelación, se fue asentando poco a poco en un patrón diferente, como un bosque que se regenera tras un incendio necesario. Algunas relaciones se marchitaron, mientras que otras florecieron de formas inesperadas. Lo que cambió más drásticamente fue la conferencia familiar anual. El tío Robert reconoció a regañadientes que, tras 30 años organizándola, quizá era hora de dejar paso a nuevas ideas. Cuando nadie más se ofreció, me ofrecí a organizarla y sugerí que reenfocáramos la reunión en la conexión genuina en lugar de la competencia por el estatus. Mi primera medida fue trasladarla de la Grand Wellington a mi propiedad junto al lago, recientemente adquirida, un lugar rústico pero cómodo que resaltaba la belleza natural por encima de la opulencia. La luz del sol invernal entraba por las ventanas de suelo a techo mientras yo ultimaba los preparativos antes de la llegada de los invitados. Las mesas estaban dispuestas con elegante sencillez, con tarjetas con los nombres de los invitados, y se había mezclado deliberadamente las facciones familiares para evitar que se formaran los habituales grupitos. En la entrada había una fotografía de mi abuelo y una cita suya que había descubierto en sus viejos diarios. El éxito no se mide por la acumulación, sino por la contribución. Tanya llegó temprano para darme ánimos. Nerviosa, me preguntó si necesitaba ayuda para arreglar el centro de mesa. No, sorprendentemente no, respondí. Por primera vez, siento que estoy conectando con mi familia de forma auténtica. Salga bien o no, al menos es real. La primera en llegar fue mi abuela, que observaba con aprobación la transformación de la reunión familiar. A él le habría encantado, dijo asintiendo hacia la foto de mi abuelo. Las vistas, la sencillez, el hecho de poner el foco en las personas en lugar de en las apariencias. El tío Robert llegó a continuación con su esposa, con un comportamiento notablemente más moderado que en años anteriores. Nuestra relación había sido tensa, pero cordial desde que se descubrió el secreto. Como propietario de su residencia temporal, había mantenido una relación estrictamente profesional, sin castigos ni favoritismos. Cuando su casa definitiva estuvo finalmente terminada, 3 meses después de nuestro enfrentamiento, se mudaron de Westview Terrace sin previo aviso. Rachel me saludó con un gesto que oscilaba entre el respeto forzado y el resentimiento persistente. «¡Qué propiedad tan bonita!», le dije con cordialidad, decidido a no perpetuar los viejos patrones. «Me alegro de que hayas podido venir». A medida que llegaban otros miembros de la familia, observé los sutiles cambios en la forma en que se acercaban a mí. Habían desaparecido los comentarios condescendientes sobre mi carrera o mis elecciones de estilo de vida. En su lugar, había una diferencia incómoda que, aunque mejor que el desdén, no constituía una conexión genuina. Solo un puñado se interesaba por mi vida más allá de mi situación económica. Emma se había convertido en una presencia habitual en mi vida. Nuestra conexión era auténtica. Solo unos pocos mostraron un interés auténtico en mi vida más allá de mi situación económica. Emma se había convertido en una presencia habitual en mi vida. Nuestras citas mensuales para tomar café se habían convertido en una amistad verdadera.
A diferencia de sus hermanos, ella me hacía preguntas sobre mis estrategias empresariales, no para beneficiarse, sino por pura curiosidad. A cambio, yo me convertí en un partidario de su trabajo sin ánimo de lucro, y le proporcioné tanto apoyo financiero como asesoramiento estratégico. Blake y yo habíamos reavivado la cercanía de nuestra infancia y nuestra incomodidad compartida con las intrigas familiares había creado una alianza natural. Él había empezado recientemente su propio negocio y había rechazado la oferta de su padre de un puesto en la empresa familiar, una decisión que apoyé incondicionalmente animándole y realizando una inversión ángel. Lo más sorprendente fue mi relación con Melissa Lilly, que tenía 13 años. Tras la revelación, empezó a enviarme correos electrónicos con preguntas sobre inversiones. Había creado en secreto una pequeña cartera de acciones con su mesada, y nuestra correspondencia se convirtió en sesiones de mentoría en las que le enseñé los conocimientos financieros que sus padres nunca habían priorizado. Cuando sirvieron el almuerzo, me levanté para acercarme a la familia, consciente de lo diferente que se sentía esto respecto a mi posición en el extremo de la mesa 6 meses atrás. Doy la bienvenida a todos. Antes de comer, quería compartir algunas reflexiones sobre el propósito de nuestra reunión de hoy. Durante muchos años, esta conferencia anual se ha centrado en los logros y las adquisiciones, midiendo el éxito en metros cuadrados y marcas de lujo, con algunos cambios incómodos en los asientos de la sala. Hoy me gustaría que probáramos algo diferente. Debajo de cada plato hay una tarjeta con una pregunta. Después de servir el plato principal, invito a cada uno de ustedes a leer en voz alta su pregunta y compartir su respuesta. No se trata del éxito material, sino de las experiencias vitales, las lecciones aprendidas y los momentos que nos han moldeado. Al principio había cierta incomodidad, pero acabó dando paso a una participación tímida. Cuando llegó el momento de las preguntas, ocurrió algo extraordinario. Mi estoico tío Philip habló con emoción sobre su mayor arrepentimiento. Haber trabajado tanto que se había perdido la infancia de sus hijos. Mi primo Derek, que normalmente solo hablaba de sus logros financieros, reveló su sueño de convertirse en profesor antes de que la presión familiar le empujara hacia la banca. La tía Patricia compartió su vulnerabilidad respecto a la inseguridad que la impulsaba a ascender socialmente. Incluso el tío Robert, cuando le llegó su turno, ofreció una perspectiva inesperada. Mi pregunta es sobre la lección más importante que he aprendido este año, dijo aclarando la garganta. Supongo que sería que he confundido el patrimonio neto con el valor propio durante la mayor parte de mi vida, midiendo a los demás con criterios financieros en lugar de con el carácter. Los acontecimientos recientes me han hecho replantearme ese enfoque. Sus ojos se encontraron con los míos brevemente y se produjo un reconocimiento tácito entre nosotros. A medida que avanzaba la tarde, observé cómo los miembros de mi familia se iban relacionando entre sí con una autenticidad cada vez mayor. No todos participaron plenamente, y de vez en cuando, afloraban viejos hábitos, pero el cambio era innegable. Cuando la mayoría de los invitados se habían marchado, me encontré en la terraza con mi abuela y Tanya contemplando el lago. «Has cambiado la dinámica familiar», observó mi abuela. No solo por haber revelado tu éxito, sino por cómo has gestionado las consecuencias. Todavía lo estoy descubriendo, admití. Algunas relaciones quizá nunca se recuperen. El tío Robert y yo nos llevamos mejor, en el mejor de los casos. Melissa sigue tratándome como una oportunidad para hacer contactos en lugar de como una prima. Pero otros me han sorprendido. Ella asintió con sabiduría.
La riqueza es una lupa que cambia la forma en que son las personas. Solo hace que su verdadera naturaleza sea más visible. Los que merecen la pena en tu vida son aquellos que vieron tu valor antes de conocer tu patrimonio neto. Sus palabras cristalizaron algo que llevaba tiempo sintiendo, pero que no lograba expresar. El éxito financiero no había creado mis problemas con algunos familiares. Simplemente había expuesto disfunciones existentes, al tiempo que creaba espacio para que se formaran conexiones más saludables. En el mes transcurrido desde la revelación, había ampliado mis propiedades inmobiliarias, pero lo más significativo era que había ampliado mi definición de riqueza. La verdadera riqueza proviene de las relaciones basadas en el respeto mutuo, del uso de los recursos para crear un impacto positivo y de la libertad, para definir el éxito en mis propios términos, en lugar de a través de las expectativas de los demás. El sol comenzó a ponerse sobre el lago, proyectando una luz dorada sobre el agua. ¿Qué es lo próximo para ti?, preguntó Tanya, al percatarse de mi estado de ánimo reflexivo. Profesionalmente, estoy explorando la inversión de impacto, en particular en viviendas asequibles. A nivel personal, estoy aprendiendo que establecer límites no significa cortar lazos y que perdonar no requiere olvidar. Observé cómo un par de pájaros volaban en el cielo que se oscurecía. Sobre todo, trato de construir una vida en la que mi patrimonio neto y mi autoestima existan por separado, siendo cada uno valioso por sí mismo. A medida que se instalaba el crepúsculo a nuestro alrededor, sentí una profunda gratitud por este viaje, por complicado que hubiera sido. La familia que me menospreció me empujó a crear abundancia en mis propios términos. La ironía definitiva era que, al llamarme pobre, habían revelado su propia pobreza de entendimiento sobre lo que realmente constituye la riqueza. ¿Cuál es tu definición de la verdadera riqueza? ¿Se mide en dólares y centavos o en algo más significativo? Comparte tus opiniones en los comentarios. Y si esta historia te ha llegado, dale al botón de me gusta, y suscríbete para escuchar más historias de crecimiento personal y victorias inesperadas. Gracias por acompañarme hoy y recuerda que, a veces, el mayor poder proviene de construir tu propio éxito en silencio, en lugar de buscar la validación de los demás.